Entonces, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a empezar esta semana. Ha habido algunos cambios en el horario, o sea, me refiero al docente, ¿no? Entonces, a partir de esta semana vamos a trabajar conmigo, ¿ya? Ya, me dan un minuto, vamos a compartir la semana número 7. Ya, un minuto. Disculpen. Déjales en silencio. ¿Observa la pantalla? Sí, Miss. Ok, gracias. Ya, ustedes me confirman mediante un mensajito, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos a trabajar digamos, a partir de ahora. Digamos, ustedes ya han estado viendo cómo se trabaja, digamos, en estas 6 primeras semanas. Entonces, nosotros compartimos el archivo, toda la parte de la teoría, los ejercicios, lo tenemos en diapositivas y vamos explicando diapositiva por diapositiva y, digamos, detallado en cada ejercicio, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio, jóvenes, que no se entienda, que no se comprenda, si estoy explicando, quién sabe, un poco más rápido o hay alguna propiedad que estoy aplicando y que ustedes no la conocen, no la recuerden, entonces por favor pueden escribir en el chat o caso contrario ustedes pueden activar su micrófono. ¿Ah? Quedamos así entonces. Entonces empezamos con esta semana número 7. Semana número 7 corresponde el tema de puntos notables del triángulo y lo que es cuadrilátero inscriptible. Entonces, antes de pasar a ver, digamos, la teoría acerca de puntos notables, vamos a ver la siguiente aplicación. Se trata sobre el triángulo de los 12 nudos. No sé si alguno de ustedes
lo ha escuchado, pero nos dice la historia que los egipcios observaron que uniendo en forma de triángulo una cuerda con 12 nudos separados con la misma longitud, se obtiene un ángulo recto y por lo tanto se puede obtener un triángulo rectángulo. Y de esa manera se conoce, se obtiene lo que viene a ser el sagrado triángulo egipcio de proporciones 3, 4 y 5. En uno de los lados vamos a tener, digamos, 3 nudos, en el otro lado tenemos los 4 nudos y en el otro lado tenemos los 5 nudos. Entonces se observa que justamente en este punto, en el punto A, es donde va nuestro ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué sucede si nosotros nos hacemos la siguiente pregunta? Si colocamos una estaca en el ortocentro del triángulo BAC, ¿en qué lugar de la soga se va a colocar justamente la estaca? Entonces, vamos a colocar aquí en el punto A. ¿Y por qué se va a colocar en ese punto A? Porque nos dicen que la estaca se debe colocar en el ortocentro del triángulo BAC. Pero para poder ubicar esa estaca, primero debemos conocer dónde se ubica el ortocentro. Entonces, eso va a depender de cada triángulo, si el triángulo es acutángulo, es obtusángulo o si ese triángulo es rectángulo. En el caso del triángulo rectángulo, el ortocentro está ubicado en el vértice donde el ángulo es de 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados, como podemos observar, está ubicado en este punto A. Por lo tanto, en este punto debemos ubicar nuestra estaca en el nudo A nada más, sería la respuesta. Entonces, de eso se trata, digamos, el tema de esta semana, lo que es puntos notables, pero para poder ubicar cada punto notable debemos saber cómo es nuestro triángulo, si se trata de triángulos acutángulos, obtusángulos o rectángulos. Entonces empezamos con la parte de puntos notables del triángulo y pasamos a ver lo que es el baricentro. El baricentro es el punto de intersección de las medianas de un triángulo. Divide a cada mediana en dos segmentos, tales que uno mide el doble del otro. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro triángulo ABC. En ese triángulo ABC, para poder ubicar el baricentro, entonces trazamos aquí nuestra mediana BD. Entonces, por ser mediana, este punto D es punto medio de nuestro lado AC. Recordemos que la mediana es un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, aquí va nuestra primera mediana BD. Luego trazamos nuestra segunda mediana relativo al lado AB. Trazamos la mediana CE. Y necesariamente la tercera mediana, cuando nosotros trazamos, debe pasar por este punto de intersección. Entonces, como AF es mediana, quiere decir que vale circulito y también vale circulito. Entonces, el punto donde concurren esas tres medianas es conocido como el baricentro de nuestro triángulo ABC. ¿Y qué hace el baricentro a la mediana? Lo va a dividir en la razón de 1 a 2. Entonces, si nosotros colocamos que la longitud GD está, entonces hacia el vértice siempre es el doble, que es 2K. Si nosotros colocamos que esta longitud es N, hacia el vértice es el doble, que va a ser 2N. Si colocamos que la longitud EG vale Q, hacia el vértice es el doble, que viene a ser 2Q. Entonces, ese punto nos representa el baricentro y el centro de gravedad para nuestro triángulo ABC. ¿Ya tomaron la captura? Entonces,
lo que es baricentro. ¿Qué es el baricentro? Es la intersección de las medianas. ¿Y qué hace el baricentro a cada mediana? Lo divide en la razón de 1 a 2. El segundo punto notable, el incentro. Es el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. Equidista de los lados del triángulo y además es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro triángulo ABC y para ese triángulo ABC trazamos aquí nuestra bisectriz interior AI. Por ser bisectriz, este ángulo mide alfa y también resulta siendo alfa. Trazamos la otra bisectriz interior BF, mide beta y este otro ángulo es beta por ser bisectriz. Siempre la bisectriz biseca al ángulo. La palabra biseca quiere decir que divide en dos ángulos iguales, alfa, alfa, beta, beta. Entonces, cuando nosotros trazamos la tercera bisectriz para el ángulo en C, Profesora, su audio no se escucha. ya, ¿me escuchan por favor? Sí, Sí, profesor. sí, se cortó la llamada, disculpen. Ahorita vuelvo a... Algo pasó, se cortó la llamada. Un momento, ahorita comparto. Se cerró también todo. Se apagó mi máquina. Algo pasó. Ah, no, estoy en semana 8, no, semana 7.
Estábamos en el incentro, ya. Ya, ok. Entonces, les estaba mencionando lo que era el incentro, ¿no? Entonces, el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro triángulo ABC y para ese triángulo ABC vamos a trazar la bisectriz interior AE, trazamos la bisectriz interior BF y la tercera bisectriz necesariamente debe pasar por ese punto y es el segmento CD. Entonces, el punto de intersección, ese punto donde concurren las tres bisectrices interiores, es conocido como el incentro para nuestro triángulo ABC. Pero además nos dicen que ese punto va a ser el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC. Entonces, recordar que siempre el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en ese triángulo ABC. Pero como dice la palabra inscrita, quiere decir que necesariamente es tangente a los tres lados de nuestro triángulo. Entonces, estos puntos, este punto de tangencia, y este otro punto también va a resultar siendo punto de tangencia. Entonces, recordemos que del centro a la recta tangente, ¿no? Entonces, ese punto I nos representa el centro del triángulo ABC, y a este radio, a este R, se le conoce como la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC. Pero también a este R, a ese radio, se le conoce como el inradio. Entonces, ahorita nos preguntan, ¿hay la longitud del inradio del triángulo ABC? O sea, nos están preguntando por la longitud del radio de la circunferencia inscrita en ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Aquí hay otro detalle. Entonces les había mencionado que estos tres puntos son puntos de tangencia. Entonces vamos a colocamos que este punto, el punto P, el punto Q y este punto S son puntos de tangencia. Entonces sabemos que del centro a la recta tangente, cuando se une el centro de esa circunferencia con ese punto de tangencia, este ángulo es de 90 grados. Del centro, cuando se une con el punto de tangencia, este ángulo va a ser de 90 grados. Del centro, cuando se une con el punto P, este punto es punto de tangencia y el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, ¿qué estamos observando? Que esas tres perpendiculares, entonces esta primera perpendicular, esta segunda perpendicular y la tercera perpendicular, ¿qué son? Son justamente los radios, ¿no? Entonces, esas tres perpendiculares son iguales a R. Radio también es radio de la circunferencia, radio de la circunferencia. Entonces, como estas tres longitudes son iguales, y esas longitudes, ¿qué son? Son las distancias de este punto a este lado. O sea, la distancia de este punto al lado AB es la misma distancia de este punto al lado BC. La distancia de este punto al lado AC. Como esas tres distancias son iguales, por ese motivo se dice, se cumple, que siempre el incentro es aquel punto que equidista de los lados de nuestro triángulo. ¿Ya? Ese es el fundamento, porque esas tres distancias van a ser iguales. ¿Pueden tomar la captura? El ortocentro. El ortocentro es el punto de intersección de las alturas de un triángulo.
como les había mencionado, vamos a ver tres casos. O sea, para el baricentro y para el incentro es el mismo caso, para triángulos acutángulos. Ahora, ¿qué pasa en el ortocentro? Tenemos tres casos. Cuando el triángulo es acutángulo, cuando el triángulo es obtusángulo y cuando el triángulo es rectángulo. Entonces, diremos, primer caso, cuando nuestro triángulo es acutángulo. Acutángulo es aquel triángulo donde los ángulos internos, estos tres ángulos internos, son ángulos agudos. Quiere decir que su medida está entre 0 y 90 grados. Es mayor que 0, pero es menor que 90 grados. Entonces, ¿qué viene a ser el ortocentro? Es la intersección de las alturas de un triángulo. Entonces, trazamos primera altura relativo a nuestro lado BC. Trazamos la segunda altura relativo a nuestro lado AC. La altura siempre es un segmento perpendicular trazado desde un vértice hacia el lado opuesto. Entonces, cuando trazamos la tercera altura, esa tercera altura necesariamente pasa por ese punto de intersección que viene a ser el segmento, la perpendicular CE. Entonces, el punto donde concurren las tres alturas es conocido como el ortocentro para nuestro triángulo ABC. Segundo caso, cuando el triángulo es rectángulo. Si el triángulo es un rectángulo, entonces trazamos primera altura. O sea, ¿cómo se ubica el ortocentro? Recordar que el ortocentro es el punto de intersección de las alturas. Entonces debemos trazar primera altura relativo al lado BC, pero como este ángulo es de 90 grados, entonces el segmento AB es la primera altura relativo al lado BC. Trazamos la segunda altura relativo al lado AB, que es este segmento de morado. El de morado es la segunda altura. Y la tercera altura es relativo a la hipotenusa AC, que es la perpendicular BH. Entonces, necesariamente, el punto de intersección de estas tres alturas viene a ser el ortocentro para nuestro triángulo rectángulo ABC. Entonces, cuando el triángulo es acutángulo, el ortocentro es un punto en el interior del triángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro está ubicado en el punto donde el ángulo es de 90 grados nada más. ¿Ya? Entonces, aquí está ubicado el ortocentro. Y cuando nuestro triángulo es obtusángulo, ¿dónde estará ubicado el ortocentro? Entonces, para poder ubicar ese ortocentro, ¿qué hacemos? Trazamos las tres alturas nada más. ¿Ya? Entonces, aquí va primera altura. Entonces, aquí vamos a prolongar. Prolongamos el lado AB y prolongamos el lado CB. Entonces, prolongamos el lado AB y trazamos la altura relativo a este lado AB. ¿Por qué? Hay un detalle. Este ángulo, estamos mencionando que ese triángulo es obtusángulo. Por lo tanto, este angulito, nuestro ángulo de azul. Todo este ángulo de azul es de medida alfa. Y alfa es mayor que 90 grados. Si alfa es mayor que 90 grados, entonces se trata de un triángulo obtusángulo. Y la altura relativo a este lado AB, como este ángulo es mayor que 90 grados, se encuentra en el exterior del triángulo. Siempre que ese ángulo sea mayor que 90 grados, se prolonga el lado AB y a partir de C se traza la altura CE relativo a este lado AB. De la misma forma, como este ángulo es mayor que 90 grados, nosotros prolongamos el lado CB y a partir de A trazamos nuestra segunda altura relativo al lado BC. Entonces ya tenemos las dos alturas, relativo al lado AB, relativo al lado CB. ¿Y quién es la tercera altura? Relativo al lado AC.
Entonces trazamos la tercera altura relativo a este lado AC. Entonces el punto de intersección de estas tres alturas necesariamente es conocido como el ortocentro. Entonces este punto H es el ortocentro de nuestro triángulo obtusángulo ABC. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en un punto exterior al triángulo ABC. Entonces, vendría a ser, digamos, la propiedad acerca de ortocentro. Y otro detalle, vamos a ver también que cuando este punto, o sea, cuando el triángulo es acutángulo y este punto es ortocentro, la suma de los ángulos es de 180 grados. ¿Ya? Son suplementarios. En la captura. Y pasamos a ver excentro. El excentro es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores y la bisectriz interior del otro ángulo. Cada triángulo tiene tres excentros, los cuales son puntos exteriores al triángulo y son los centros de las circunferencias exinscritas al triángulo. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro triángulo ABC. Para poder ubicar el excentro, recordemos que ese excentro es el punto de intersección de las bisectrices exteriores y la bisectriz interior del otro ángulo. Entonces, para ese triángulo ABC, primero debemos ubicar los ángulos externos. Entonces, prolongamos el lado CB, ángulo exterior, prolongamos el lado CA, ángulo exterior. En cada ángulo exterior vamos a trazar nuestra bisectriz. Alfa, alfa. Trazamos nuestra bisectriz beta y beta. Entonces, este punto de intersección ya es la intersección de dos bisectrices exteriores. Y cuando nosotros unimos ese punto de intersección con el vértice opuesto que es C, necesariamente ese segmento va a ser bisectriz interior. Por ser bisectriz interior, mide tita y también es de medida tita. Entonces, el punto de intersección de esas tres líneas notables viene a ser conocido como el excentro y lo estamos denotando con la letra E nada más. Pero también va a resultar siendo el centro de la circunferencia exinscrita. ¿Qué quiere decir la palabra exinscrita? O sea, también es el centro de la circunferencia exinscrita al triángulo. La palabra exinscrita quiere decir que es tangente a esos tres lados. Entonces nosotros aquí estamos trazando nuestra circunferencia exinscrita. Por lo tanto, estos puntos, aquí tenemos nuestro primer punto, el punto P, punto de tangencia. Luego tenemos al punto Q, punto de tangencia. Y tenemos este otro punto, jóvenes, el punto S. A veces nosotros pensamos que el punto de intersección del lado AB con esta bisectriz interior coincide con el punto de tangencia. Y no. Este punto de intersección, digamos el punto M, es otro punto. Es muy diferente al punto S. Pero, ¿qué sabemos? Que la distancia del centro a la recta tangente, cuando se une esos dos puntos, el ángulo es de 90 grados. Del centro a la recta tangente se une con el punto de tangencia, 90 grados. Del centro a la recta tangente. Entonces, del centro nosotros unimos con el punto S. Unimos con el punto S y este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, tenemos que estos tres segmentos, ¿qué son? Entonces, para la circunferencia, radio. Este segmento, radio. Este segmento también es
radio R nada más, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Diremos que este punto E nos representa el excentro relativo a este lado AB. Luego, vamos a colocar que este radio, esos tres segmentos de amarillo, son radio R. Entonces, R minúscula, R minúscula, R minúscula. ¿Qué es R minúscula? Es la longitud del radio de la circunferencia X inscrita relativo a nuestro lado AB. Y es conocido como el X radio, ¿no? Entonces, es conocido como el X radio. Entonces, aquí, eso sería con respecto a lo que es excentro. Miren, así como nosotros hemos trabajado para este lado AB, se puede prolongar el lado AB, se prolonga el lado AC y tendremos otra circunferencia X inscrita. Prolongamos el lado BA, prolongamos el lado BC y tenemos otra circunferencia X inscrita. Entonces, ¿qué se cumple? Que para todo triángulo ABC vamos a tener tres excentros, porque se puede dibujar, se puede justamente formar ese punto en cada lado del triángulo. Y otro detalle también, cuando coincide el punto M con el punto S, ese punto de intersección que es M va a coincidir con el punto de tangencia, que es el punto S, cuando ese triángulo ABC es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, entonces necesariamente coincide. Ya, tomen la captura. Y pasamos a ver lo que es circuncentro. El circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices del triángulo. Equidista de sus vértices y es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Entonces, para el circuncentro también vamos a ver tres casos, cuando el triángulo es acutángulo. Entonces, aquí dibujamos nuestro triángulo ABD, que es acutángulo, y trazamos aquí nuestra mediatriz, ¿no? Entonces, para el lado AD, trazamos la primera mediatriz. ¿Ya? Entonces, recordar que el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices de ese triángulo. Entonces, para este triángulo ABD, ¿qué vamos a trazar? Las mediatrices para cada lado, ¿no? Entonces, trazamos aquí primera mediatriz para nuestro lado AD. Entonces, recordar que la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. O sea, necesariamente este ángulo es de 90 grados y este punto de intersección es punto medio. Esto es por la definición de mediatriz. Trazamos la mediatriz para el lado AB, 90 grados y punto medio. Estrellita, estrellita. Trazamos la tercera mediatriz. Es otra recta perpendicular en el punto medio, vale rayita y rayita. Entonces, ese punto donde concurren las tres mediatrices es conocido como el circuncentro de nuestro triángulo ABD. Pero además va a ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Entonces, aquí agreguemos que también va a ser el centro de la circunferencia circunscrita a ese triángulo ABD. Entonces, por ese motivo, recordar que la palabra circunscrita, siempre, cuando se menciona la palabra circunscrita, jóvenes, el primero va hacia afuera, ¿ya? Es como un pequeño truquito. Cuando dice la palabra circunscrita, el primero
va hacia afuera, hacia el exterior, y el segundo va en el interior. Exterior, interior. Entonces, en este caso, nos dice circunferencia circunscrita, o sea, la circunferencia va afuera y el triángulo adentro. A eso se refiere. Tendría que ser el primer caso, ¿no? Pero también si este punto es el centro de la circunferencia, y quiere decir que cuando nosotros unimos con el punto A, unimos con el punto B, unimos con el punto D, esos tres segmentos son los radios. Sería radio R y también resulta siendo radio R. En el caso de que el triángulo ABD fuera un triángulo rectángulo, nuevamente, para poder ubicar el circuncentro, debemos trazar las tres mediatrices. Aquí va primera mediatriz, luego trazamos la segunda mediatriz y la tercera mediatriz. Entonces, como se puede observar, en el caso del triángulo ABD es un triángulo rectángulo, necesariamente el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Entonces, en este punto medio está ubicado justamente el circuncentro, que lo estamos denotando con la letra O nada más. Pero también tener presente que ese circuncentro es el centro de nuestra circunferencia que circunscribe a ese triángulo ABD. Segundo caso. Y como es el centro de la circunferencia, entonces este punto equidista de los tres vértices. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar. Entonces, también se le conoce como el punto que equidista de sus vértices. ¿Por qué? Porque cuando unimos con A, unimos con B, unimos con D, radio R, radio R, radio R. Por eso se cumple, se dice equidista de sus tres vértices. Y en el caso que el triángulo fuera octosánglo, entonces tenemos aquí que se trata de un triángulo octosánglo y vamos a colocamos que todo este ángulo de azul de medida alfa. Ese angulito alfa es mayor que 90 grados. Si alfa es mayor que 90 grados, entonces debemos, en este caso, trazar las tres mediatrices, ¿no? Entonces, primera mediatriz para nuestro lado AB es una recta perpendicular en el punto medio. Luego trazamos la segunda mediatriz relativo al lado BD, es otra recta perpendicular en el punto medio. Y la tercera mediatriz relativo al lado AD es esta recta de verde que pasa por ese punto de intersección 90 grados y punto medio. Entonces, el punto donde concurren esas tres mediatrices es conocido como el circuncentro de nuestro triángulo ABD. Pero también ese punto es aquel punto que equidista, o sea, es el punto que equidista de los tres vértices, que quiere decir que es el centro de la circunferencia que circunscribe a ese triángulo ABD. Por lo tanto, cuando nosotros unimos el circuncentro con A, unimos con B, unimos con D, necesariamente radio R y también resultó siendo radio R nada más. ¿Ya? Entonces sería acerca de circuncentro. Y a este R se le va a conocer como la longitud del radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABD.
y se le conoce a ese R como el circunradio. ¿Ya? Circunradio. Entonces, sería acerca de puntos notables. A ver, vamos a ver. Algunos teoremas adicionales. Primer teorema. Nos dice si tenemos al triángulo ABD y ese punto O es circuncentro. Entonces, para nuestro triángulo ABD, el punto O es circuncentro. Si es circuncentro, la relación de los ángulos va a ser de 1 a 2. Si colocamos que este ángulo superior es de medida alfa, si ese angulito superior, todo este angulito de azul, es de medida alfa, el ángulo formado en el circuncentro. El ángulo formado en el circuncentro, que es X, va a resultar siendo de medida 2 alfa. La relación es de 1 a 2. Sería primer teorema. Segundo teorema. Ahora tenemos al triángulo ABD y vamos a colocar que ese triángulo ABD es un triángulo obtusángulo. ¿Qué quiere decir obtusángulo? Que si este ángulo es de medida, vamos a colocar, por ejemplo, que sea de medida beta, para no confundir. O colocamos lo mismo. Sí, un minuto. Aquí vamos a ver. Creo que ya está colocado. A ver. Tenemos el triángulo ABD y ubicamos el circuncentro. Pero para que este circuncentro esté en el exterior del triángulo, ese triángulo debe ser obtusángulo, ¿cierto? Entonces, si este ángulo es de medida alfa, hay que asegurar, siempre hay que asegurar que alfa es mayor que 90 grados. Si alfa es mayor que 90 grados, entonces se trata de un triángulo obtusángulo y el circuncentro se encuentra en el exterior del triángulo. ¿Ya? Y el ángulo formado en el circuncentro es de 1 a 2, pero cuando el triángulo es obtusángulo, el doble está hacia afuera. O sea, es todo este ángulo, que es X, resulta siendo igual a 2 alfa nada más. Vendría a ser el segundo teorema. Y el tercer teorema nos dice si tenemos al triángulo ABC y en ese triángulo ABC ubicamos el ortocentro, lo que les había mencionado. Cuando este punto es ortocentro y nosotros unimos el ortocentro con el vértice A, unimos con el vértice C, necesariamente el ángulo formado en el ortocentro con este ángulo superior en B va a ser la suma igual a 180 grados. Entonces, colocamos que el ángulo superior, este ángulo superior es de medida alfa y nuestro ángulo en el ortocentro, este angulito resultó siendo de medida tita. Entonces, si ese ángulo es tita, entonces alfa más tita es igual a 180 grados. Ambos suman 180 grados, son ángulos suplementarios. Eso sucede cuando ese punto es ortocentro. Entonces sería la teoría que corresponde a la parte de puntos notables. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Oh, me sale Sí, que tenemos profesora, que... todo bien. Ya, ok, Claro, profesora. gracias. Ya, pero no puedo actualizar, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Me sale esto. Claro. Ya, cualquier detalle, jóvenes, por hoy día, ¿sí? Voy a tratar de ver ese problema, ¿ya? Para la siguiente semana cargar los mensajes. Si vamos a perder el tiempo, si lo actualizamos, si vuelve a ingresar, imagínense. Sí. Así vamos.
Ya, entonces, sería la parte de la teoría acerca de puntos notables y vamos a pasar a ver la segunda parte de una vez, ¿ya? Así arrancamos con los ejercicios del aula. Entonces, pasamos a ver lo que es cuadrilátero inscriptible. Pero antes de ver lo que es un cuadrilátero inscriptible, veamos lo que es un cuadrilátero inscrito. No dice, si los vértices de un cuadrilátero pertenecen a una circunferencia, se dice que el cuadrilátero ABCD está inscrita en la circunferencia. Entonces, viene a ser un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscriptible. Supongamos que 4 puntos A, B, C y D dan origen a un cuadrilátero como en la figura mostrada. Entonces, aquí justamente tenemos nuestro cuadrilátero ABCD. En ese cuadrilátero ABCD, ¿qué es lo que se tiene? Veamos. Entonces, miren, para poder afirmar que un cuadrilátero es inscriptible, hay 3 condiciones. No es que las 3 condiciones se van a cumplir, no, sino cualquiera de las 3 que vamos a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos que este ángulo en A sea de medida alfa y el ángulo opuesto en C es de medida beta. Si alfa más beta suman 180 grados, entonces se cumple que necesariamente ese cuadrilátero ABCD es inscriptible. Entonces, recuerden, si los ángulos opuestos, si esos dos ángulos opuestos, alfa más beta, suman 180 grados, entonces necesariamente el cuadrilátero es inscriptible. ¿Qué quiere decir la palabra inscriptible? Que por los 4 puntos está pasando nuestra circunferencia. Ya, ahí va, primer teorema. Ahora borramos y explicamos el segundo teorema. Si ahora nosotros observamos que el ángulo exterior en C es de medida tita, entonces para poder ubicar ese ángulo exterior se prolonga DC y colocamos que este ángulo es de medida tita. Entonces, el ángulo interior alfa, el ángulo exterior tita. Si nosotros observamos que alfa es igual a tita, entonces necesariamente ese cuadrilátero también resultó siendo un cuadrilátero inscriptible. ¿Qué quiere decir la palabra inscriptible? Que necesariamente por los 4 puntos va a pasar una circunferencia, ¿no? Entonces, el cuadrilátero ABCD se puede inscribir dentro de una circunferencia. Entonces, ya tenemos que ese cuadrilátero es inscriptible. La segunda condición. Ahora borramos para colocar la tercera. ¿Qué sucede ahora si en nuestro cuadrilátero ABCD trazamos las diagonales? O sea, vamos a trazar las 2 diagonales. Trazamos aquí primera diagonal BD y luego trazamos la segunda diagonal AC. Si los ángulos determinados con los lados y las diagonales cumplen la propiedad del rebote, entonces ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Qué quiere decir la palabra rebote? Por ejemplo, si nosotros colocamos que este ángulo es de medida omega y este otro ángulo superior es de medida phi, entonces si omega es igual a phi, ¿qué quiere decir? Que omega va a ser igual a phi, que omega viene hacia el lado CD, choca y rebota, pero cuando rebota con la misma medida. Con la misma medida quiere decir que omega es igual a phi. Entonces, si omega es igual a phi, entonces necesariamente ese cuadrilátero resultó siendo un cuadrilátero inscriptible. Quiere decir que por los 4 vértices está pasando nuestra circunferencia. ¿Ah? Entonces, de esa manera se trabaja la inscriptibilidad. Entonces, vamos a hacer un resumen. Si se cumple cualquiera de estas 3 condiciones,
el cuadrilátero es inscriptible. Entonces, supongamos que nosotros hemos encontrado que el cuadrilátero es inscriptible por omega. Ese omega cumple la propiedad del rebote. Entonces, si omega cumple la propiedad del rebote, quiere decir que el cuadrilátero es inscriptible. Entonces, ¿cómo se trabaja la inscriptibilidad? Vamos a colocar que este angulito, supongamos que este angulito es de 30 grados. Si este angulito es de 30 grados, como el cuadrilátero ya es inscriptible, entonces 30 grados también cumple rebote. ¿Qué quiere decir? Que 30 grados viene hacia el lado AD y luego rebota. Pero cuando rebota, va a rebotar hacia el ángulo en C. O sea, este ángulo también es igual a 30 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabaja lo que es cuadrilátero inscriptible? Que por cualquiera de estas tres condiciones, nosotros afirmamos que el cuadrilátero es inscriptible. Después que ya hemos encontrado que el cuadrilátero es inscriptible, nuevamente podemos aplicar cualquiera de las tres condiciones. Por ejemplo, si este ángulo es 80, este ángulo debe ser igual a 100. Si este ángulo interior es igual a 50, entonces el ángulo exterior en C también va a ser igual a 50 grados. O sea, después que hemos encontrado que el cuadrilátero es inscriptible, podemos volver a aplicar cualquiera de las tres propiedades o inclusive las 2 o 3 propiedades acerca del cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Entonces, vendría a ser la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes, y empezamos con el ejercicio número 1. Sí, esta semana es un poco extensa la teoría porque son puntos notables, entonces recuerden, por favor, qué significa cada punto notable, y en el caso de ortocentro y circuncentro vamos a tener tres casos, cuando el triángulo es acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y las propiedades de circuncentro, ¿no? Que la relación de los ángulos es de 1 a 2. ¿Ya? Y cuando es ortocentro, suman 180 grados. Y lo que viene a ser la parte de cuadrilátero inscriptible. Y otro detalle más, a veces en los ejercicios mencionan, ¿no? El punto que equidista de los lados. El punto que equidista de los lados siempre es el incentro, porque es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. El punto que equidista de los tres vértices se le conoce como el circuncentro. Entonces, lados, incentro, vértices, circuncentro. Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de clase, ejercicio número 1. Nos dice: en un parque de forma triangular ABC se colocan dos grifos de agua ubicadas en M y N, abastecidas por las tuberías VN y MH unidas en H como se muestra en la figura. Si H es ortocentro del triángulo ABC, AB es igual a 40 metros y MB es igual a BH igual a HN, hay la longitud de la tubería MH. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. En este triángulo ABC nos dicen que nosotros tenemos un parque, ¿no? Un parque de forma triangular ABC. Y en ese triángulo, nuestro lado AB es igual a 40 metros y nos dicen que estas tres longitudes son iguales. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea igual a A. Entonces, MH vale A. BH vale A y NH también es igual a A. Luego nos preguntan, hay la longitud de la tubería MH, o sea, nos están preguntando por ese lado A. Entonces, ¿qué buscamos? El valor de A. Y para poder encontrar el valor de A, trabajamos en este triángulo de morado. Este triángulo de morado, ¿qué tipo de triángulo es? Se observa que este lado es A. Este segundo lado es A, entonces se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces ¿qué le corresponde?
a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, quiere decir que la medida de nuestro ángulo en M es igual a la medida de nuestro ángulo en B. Pero para ese mismo triángulo isósceles, nosotros observamos que el ángulo exterior es de medida 2x. Me refiero a este angulito. Este angulito de morado es un ángulo exterior y debe ser la suma de los dos ángulos internos. Pero estos dos ángulos internos, como son iguales, necesariamente cada ángulo va a resultar igual a x. Vale x y también resultó siendo igual a x nada más, ¿no? Por ser un triángulo isósceles. Entonces, ahora borramos nuestro triangulito de morado y nos dan por dato que este punto H es ortocentro del triángulo ABC. Entonces, ¿qué es el ortocentro? Es el punto de intersección de las tres alturas. Por lo tanto, este segmento BN está trazado a partir del punto B y pasa por el punto H, que es el ortocentro. Entonces, ese segmento BN necesariamente viene a ser altura. Entonces, por el dato resaltado de amarillo, tenemos que el segmento BN es altura. Y si este segmento BN es altura, el ángulo en N resultó siendo de 90 grados. Y si este angulito es 90 grados, entonces podemos trabajar en el triángulo ANB. En este triángulo de celeste, la relación de los ángulos es de 1 a 2. O simplemente sería 30, 60. Caso contrario, la suma es igual a 180 grados. Pero como este ángulo es 90, entonces sería x más 2x va a sumar 90 grados. Entonces x es igual a 30 grados. Y si x resulta siendo igual a 30 grados, si x es igual a 30 grados, entonces tendríamos que se trata del triángulo notable de 30 y 60. Como la hipotenusa resultó siendo 40, la hipotenusa es 40, que se puede expresar como 2 por 20, entonces a 60 le corresponde raíz de 3. Entonces, este cateto, hipotenusa 40. 2 por 20. A 30 se le opone la mitad del cateto de la hipotenusa, que viene a ser 20, y a 60 se le opone la misma longitud, que es 20, multiplicado por raíz de 3. Eso es por ser un triángulo notable. Es el triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, del gráfico, nosotros observamos que BN, esta longitud BN es la suma de A más A. Entonces, A más A es 2A. 2A es igual a 20 raíz de 3. Entonces, el valor de A resulta siendo igual a 10 raíz de 3. Entonces, a nosotros justamente nos preguntaban por el valor de A. Entonces, nos preguntan por A. A resultó siendo 10 raíz de 3 metros. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Entonces, sería justamente el ejercicio número 1. Y hemos encontrado que X era 30. ¿Pueden tomar la captura? Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. La figura representa el corte transversal de la base de una estatua hecho de concreto. Para soportar el peso de la estatua, se han colocado los soportes de fierro AD, SC y BO.
BO. Si ACDE es un cuadrado y el lado AB que sostiene a la estatua está inclinada 30 grados con respecto al lado AC, hay la medida del ángulo entre los soportes AD y OB. Entonces colocamos la solución y tenemos aquí la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la figura representa el corte transversal de la base de la estatua, ¿no? Entonces, esa base está hecha de concreto y nos dicen que justamente para poder colocar todo este soporte y sea, digamos, bien estable esa base, se colocan los soportes de fierro. Soporte de fierro AD, S y OB, de tal manera que este cuadrilátero ACDE es un cuadrado y el lado AB, este lado AB que sostiene a la estatua, está inclinada 30 grados con respecto al lado AC. Entonces, el lado AB con respecto al lado AC está inclinado 30 grados. Quiere decir que este angulito en A va a ser igual a 30 grados. Luego nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo entre los soportes AD y OB? Entonces, aquí estamos trazando soporte, tenemos nuestro soporte AD y nuestro soporte OB. Estos dos soportes forman justamente este angulito de medida X. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer ese angulito X. Y para poder conocer ese angulito X, vamos a trabajar en el cuadrilátero. Entonces, ahora borramos estos soportes y nos dicen que este cuadrilátero ACDE es un cuadrado. Entonces, en este cuadrado, este segmento AD diagonal, el segmento S diagonal. En un cuadrado, ambas diagonales siempre son perpendiculares. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados. Y si este ángulo es 90 grados, ahora el otro cuadrilátero, ABCO, o sea, todo este cuadrilátero, ABCO. En este cuadrilátero, ¿qué se observa? Se observa que está trazada las dos diagonales y además que los ángulos opuestos, ¿cuántos suman? 180 grados. Entonces, como los ángulos opuestos suman 180 grados, entonces quiere decir que necesariamente ese cuadrilátero es inscriptible. Entonces, se observa que este ángulo superior que estamos sombreando, este angulito que estamos sombreando es 90 grados. El ángulo opuesto, 90 grados. La suma va a ser igual a 180 grados. Entonces, este cuadrilátero ABCO. Ese cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Y si es un cuadrilátero inscriptible, entonces el ángulo X se puede mover. O sea, ese ángulo X cumple la propiedad del rebote o 30 también cumple la propiedad del rebote, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿ah? Es igual, jóvenes. Si trabajamos para 30, sale creo más rápido, ¿no? 30 viene, choca y rebota. Este angulito es 30. Como todo debe sumar 90, X es igual a 60. ¿Ah? O también si queremos mover a X, como aquí, ¿no? Aquí se ha trasladado a X. Si este ángulo es X, es como se trata de un cuadrilátero inscriptible. Como el cuadrilátero es inscriptible, entonces quiere decir que el ángulo X cumple la propiedad del rebote. Entonces X se traslada hacia C y en nuestro triángulo superior, en el triángulo rectángulo ABC, se trata de un triángulo notable, ¿no? De 30 y 60. O aplicamos que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Por lo tanto, X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Pero creo que más sencillo es con el 30, ¿no? ¿Sí? 30 también lo podemos mover. 30 viene, choca, rebota. Este angulito es 30 y como todo es 90, por complemento, 60.
Entonces, sería el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En la figura O es circuncentro del triángulo ABC. Hay X. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que en la figura este punto O es circuncentro del triángulo ABC. Entonces nos dicen, nos preguntan, ahí en la medida del ángulo X nada más. Entonces, para poder hallar el ángulo X, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Entonces, siempre cuando, digamos, se empieza a resolver un ejercicio, jóvenes, siempre debemos primero tratar de rellenar ángulos y observar qué tipo de triángulos se forman. O sea, me refiero a que se puede formar triángulos isósceles, triángulos equiláteros, y vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede aplicar? Entonces, podemos trabajar para ese triángulo de morado. En el triángulo de morado, este ángulo mide 100 grados, este otro ángulo mide 20 grados. La suma debe ser igual a 180 grados. Entonces, necesariamente, este angulito en Q es igual a 60 grados. Entonces, ya llegamos a ver que ese ángulo es 60. Ahora borramos y nos dicen que este punto O es circuncentro, que está sombreado. Si ese punto O es circuncentro de nuestro triángulo ABC, entonces es aquel punto que equidista de los tres vértices, que quiere decir que cuando nosotros unimos el circuncentro y otra tecla, les estaba mencionando, ¿no? Entonces, ese punto, como es circuncentro del triángulo ABC, entonces ese punto equidista de B, equidista de C. Por propiedad de circuncentro, la longitud OB es igual a la longitud OC. Pero además, como este ángulo en A mide 70 grados, este angulito es 70 grados, entonces necesariamente el ángulo en el circuncentro es el doble. El doble de 70 va a ser igual a 140 grados. Entonces, ya encontramos que todo este angulito es de 140 grados. Y si ese ángulo mide 140 grados, entonces el triángulo, nuestro triángulo BOC es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué es isósceles? Porque este punto cumple dos propiedades. Este punto que es circuncentro, equidista de B, equidista de C, siempre. Cuando unimos con B, unimos con C, unimos con A, esas tres longitudes son iguales. Y la relación de los ángulos es de 1 a 2. Mide 70, mide 140. Entonces, acabamos de encontrar al triángulo BOC. Aquí lo estamos extrayendo. Triángulo BOC. Este ángulo es 140. La suma es 180. ¿Cuánto falta? 40. Pero como es un triángulo isósceles, 40 entre 2 necesariamente le corresponde 20 grados. Entonces tendremos que este angulito en B resultó igual a 20 grados. El ángulo en C también resultó igual a 20 grados. Entonces, en la figura inicial colocamos, vale 20 grados. Aquí ahora borramos, ¿no? Ya está. Entonces lo dejamos. Ya encontramos que este ángulo en B es 20 grados y hemos borrado el 140. Ahora solamente observen al cuadrilátero. Este cuadrilátero PBQO.
en este cuadrilátero tenemos aquí diagonal PQ, diagonal OB. Entonces, en esas dos diagonales, ¿qué ángulo forman con los lados? 20 grados. ¿Qué quiere decir? Que 20 grados cumple la propiedad del rebote. Entonces, este cuadrilátero, nuestro cuadrilátero PBQO, es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, tendremos aquí que se trata de un cuadrilátero inscriptible. Si es un cuadrilátero inscriptible, entonces el ángulo de 60 grados también lo podemos mover, ¿no? ¿Está bien? Entonces, repito, ¿sí? Entonces, ese cuadrilátero que estamos delineando es un cuadrilátero inscriptible porque el ángulo de 20 grados cumple rebote. Entonces, aquí vamos a colocar, porque 20 grados, aquí arriba, 20 grados cumple rebote. Entonces, como 20 grados cumple la propiedad del rebote, entonces el cuadrilátero es inscriptible. Y si ese cuadrilátero ya es inscriptible, nuevamente podemos aplicar cualquiera de las tres propiedades. Entonces, ¿qué nos conviene? Mover a 60. Entonces, este angulito de rojito mide 60 grados. Si ese angulito mide 60, entonces ahora lo trasladamos hacia arriba. Por la propiedad del rebote, sube hacia arriba y este ángulo en B ya viene a ser 60 grados más ¿quién? Más 20 grados. Entonces, tendremos ahora nuestro triángulo, el triángulo ABC. Todo el triángulo ABC. El ángulo en A, ¿cuánto mide? 70. El ángulo en B, acabamos de encontrar que es 60 más 20, va a resultar siendo 80. Entonces, como ese ángulo en A era 70, necesariamente el ángulo X es la diferencia que va a ser igual a 30 grados, ¿no? Entonces, en ese triángulo aplicaremos justamente el teorema de la suma de los ángulos internos. Entonces, de aquí operando, X resultó igual a 30 grados. La respuesta es la alternativa en ambas. Sería el ejercicio número 3. Un minuto, jóvenes. Entonces, continuamos. Ejercicio número 4. La figura muestra la ubicación de 3 amigos, Ana, Berta y Carlos, en los puntos A, B y C de un distrito de Lima. En los puntos I y G están ubicados el colegio y la iglesia del distrito, respectivamente, ¿no? Si es sin centro y G es el baricentro del triángulo ABC y la media del ángulo AIC es igual a 135 grados y B se encuentra a 3 kilómetros de la iglesia, ahí la distancia que separa a las personas situadas en A y C.
Se nos preguntan por la distancia entre Ana y Carlos. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y empezamos a colocar los datos. Nos dicen que se trata, digamos, de la ubicación, ¿no? O sea, tenemos 3 amigos, que son Ana, Berta y Carlos. Las ubicaciones de estos 3 amigos nos va a determinar a nuestro triángulo ABC. Ya determinado, digamos, ese triángulo ABC, se observa que en este punto, en el punto I, está ubicado el colegio. Luego nos dicen que en G se ubica la iglesia. Y nos dan por dato que la medida del ángulo AIC es igual a 135 grados. Y además nos dicen que el punto E se encuentra a 3 kilómetros de la iglesia. La iglesia está ubicada en G. Entonces quiere decir que la distancia entre el punto B y la iglesia, que es el punto G, esa distancia resultó igual a 3 kilómetros. Entonces, esta longitud es 3 kilómetros. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí la distancia que separa a las personas ubicadas en A y en C. O sea, nos están preguntando por X. Entonces, para poder hallar ese X, nos dicen que este punto I viene a ser incentro. Si ese punto I es incentro del triángulo ABC, recordemos que el incentro es el punto donde concurren las 3 bisectrices interiores. Entonces, este angulito mide tita, también mide tita. Este otro ángulo mide alfa y también resulta siendo de medida alfa, ¿no? Eso es para darnos cuenta que ese punto es incentro. Pero lo más importante es lo que aquí estamos colocando. Como ese ángulo es de 135 grados y ese punto es incentro, entonces la medida del ángulo formado en el incentro siempre va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo superior. ¿Ya? Propiedad de incentro, jóvenes. ¿Ya? Entonces, cuando ese punto I es incentro, y esta propiedad también se dio en la semana 3, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que es el ángulo formado por las bisectrices interiores? O sea, lo podemos, digamos, trabajar de esa forma, aplicando propiedad de la semana 3, que es el ángulo formado por las bisectrices interiores. O también recuerden que cuando ese punto es incentro, el ángulo en el incentro siempre es 90 grados más la mitad del ángulo superior. Entonces, de aquí operando, es claro observar que este ángulo ABC va a ser de 90 grados, ¿no? Porque 135 es 90 más 45. Y 45 es la mitad del ángulo superior. Entonces, este ángulo superior en B necesariamente va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, aquí le vamos a colocar, para que ustedes recuerden, esta propiedad. La colocamos en nubecita. Entonces, ya tenemos que este ángulo en B es 90 grados. Y si ese ángulo en B es de 90 grados, entonces nos dicen además que este punto es baricentro del triángulo ABC. Si este punto es baricentro, quiere decir que todo el segmento BD viene a ser mediana. ¿Por qué? Porque este segmento BD está partiendo desde un vértice y está pasando por el baricentro. Entonces, quiere decir que ese segmento es mediana. Y si ese segmento es mediana, entonces quiere decir que en la mediana el baricentro divide en la relación de 1 a 2. Si esta longitud es como 2, entonces la longitud GD es la mitad, que va a resultar igual a 1,5. Entonces, acabamos de observar lo siguiente, que ya conocemos toda la mediana BD, que es 3 más 1,5 sería 4,5. Pero en el triángulo rectángulo ABC
este segmento BD sería mediana relativa a dicha hipotenusa, ¿se acuerdan? En todo triángulo rectángulo, cuando ese segmento es mediana, estas tres longitudes son iguales. Entonces, en ese triángulo rectángulo se observa que ese segmento BD viene a ser mediana. Y si es mediana, entonces AD es 4,5 igual a BD 4,5 igual a DC 4,5. Eso es por teorema, ¿ya? Por teorema. Por el teorema mediana relativa a dicha hipotenusa. 4,5, 4,5, 4,5. Por lo tanto, del gráfico se observa que X, que es la longitud AC, es 4,5 más 4,5, 9 kilómetros. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 4. Ya, ¿todo bien, jóvenes? ¿Preguntas? Si no se entiende, pregunten, por favor. Oh, claro, Miss. Ya, ya, gracias. Avanzamos. Ejercicio número 5. En la figura, F es circuncentro del triángulo ABC, AX. Entonces, nuevamente, colocamos aquí la solución, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que este punto F es circuncentro del triángulo ABC. Entonces nos están preguntando, hay la medida de nuestro ángulo X nada más. Preguntan por ese angulito que es X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, nos dicen que este punto es circuncentro. Y si ese punto es circuncentro del triángulo ABC, ese punto equidista de B, equidista de C y equidista de A nada más, ¿correcto? Pero como aquí ya está trazado, ya está unido con B, ya está unido con C, necesariamente por ser circuncentro, esas dos longitudes son iguales. Y si estas dos longitudes son iguales, se acaba de formar nuestro triángulo isósceles, BFC. Entonces, todo este triangulito de celeste. Ese triángulo de celeste resultó siendo un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces movemos. Este ángulo vale 22 grados, sube arriba. Ese ángulo superior va a ser igual a 22 grados nada más, ¿no? Entonces, ahora trabajamos para ese triángulo de amarillo. Entonces, en ese triángulo BFC, que es un triángulo isósceles, sabemos que la suma de los tres ángulos internos es de 180 grados. Entonces, ¿cuánto suma? 22 más 22 grados. 22 más 22 más este ángulo debe sumar 180 grados. Entonces, necesariamente, por suplemento, el ángulo en F va a ser igual a 136 grados. Y ya salió. ¿Por qué? Siempre hay que recordar, jóvenes. Circuncentro equidista de los tres vértices, tres triángulos isósceles. Y la relación de los ángulos de 1 a 2. Entonces, si este ángulo mide 136 grados, el ángulo opuesto, ¿cuánto mide? La mitad. Y la suma en el triángulo ATC de 180. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se trata de puntos notables, recordar, si es ortocentro, intersección de alturas, y la relación de los ángulos son suplementarios. Si es circuncentro, de la misma forma, ¿ya? Entonces diremos aquí, este angulito resultó igual a 136 grados. Y si ese ángulo mide 136 grados, ahora borramos, y como ese punto F era circuncentro de nuestro triángulo ABC, entonces nosotros diremos que 136 grados es el doble de la medida del ángulo BAC. La relación es de 1 a 2. Entonces, este angulito en A va a resultar igual a 68 grados.
Y si este ángulo en A es 68 grados, entonces ahora trabajamos en el triángulo de celeste, ¿no? Entonces, en ese triángulo de celeste, la suma nuevamente va a ser de 180 grados. Entonces tendremos que el ángulo X más el ángulo de 68 más el ángulo de 33 grados es igual a 180 grados. Entonces sumamos 68 más 33 va a resultar igual a, nos va a resultar 102, ¿no? Entonces 101. Pasamos aquí a restar, entonces el suplemento resultó igual a 79 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Sería justamente el ejercicio número 5. En la captura. Ejercicio número 6. Nos dice la figura, en la figura, ¿no? Debe decir en la figura, ¿ya? En la figura se muestra una plancha de tripley en la cual se ubican los puntos A, B, C y D, las cuales equidistan del punto O. Si BC es igual a O, ahí la medida del ángulo formado por los trazos representados por BD y DC. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice que lo que estamos observando viene a ser una plancha de tripley en la cual se ha marcado, ¿no? Se han marcado estos 5 puntos, pero estos 5 puntos, estos 4, o sea, de los 5 puntos, los 4 puntos A, B, C y D equidistan del punto O. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra equidistan? Que esas distancias van a ser iguales, ¿no? Entonces, estos puntos equidistan del punto O. La palabra equidistar, siempre recuerden, distancias iguales, pero la distancia de entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces nosotros unimos, vamos a unir el punto, ¿ah? O sea, sí, ¿no? Para que se entienda, vamos a unir. Unimos el punto A con O, unimos con B, unimos con C, y ahora unimos con D. Como nos dice la palabra equidistar, dice la palabra equidistan, entonces estas tres longitudes son iguales. Vale zigzag y vale zigzag. Entonces, como estas tres distancias son iguales, quiere decir que necesariamente por estos puntos, por A, por B, por C y por D, está pasando una circunferencia de centro O. ¿Ya? Entonces, por ese motivo nos damos cuenta que la circunferencia está pasando por esos 4 puntos, porque estas 4 distancias son iguales nada más. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la medida del ángulo formado por los trazos representados por BD. Entonces, ahora borramos, ¿eh? Borramos todo lo que hemos marcado y para poder justamente ubicar la pregunta, vamos a hacer el trazo BD. Unimos el punto B con D, luego hacemos el trazo CD. El ángulo formado por esos dos trazos está ubicado en D y vamos a colocar que sea de medida X. Entonces, ¿qué buscamos? Hallar la medida de ese ángulo. Para poder hallar la medida del ángulo X, se observa que este punto O viene a ser justamente el centro de nuestra circunferencia, ¿no? Entonces, vamos a resaltar aquí. Entonces, O es el centro de la circunferencia. Si O es el centro de la circunferencia, quiere decir que cuando nosotros unimos con A, unimos con B, viene a ser R, también resulta siendo R. Unimos con C, también resultó siendo igual a R nada más. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora, como el punto, nos dicen, además por este dato, ¿no? Aquí,
en el enunciado, joven, está resaltado de amarillo. BC es igual a la longitud AO. No olvidemos este dato muy importante. BC. Entonces, cuando unimos el punto B con el punto C, este segmento de celeste tiene la misma longitud que AO. Pero AO, ¿cuánto mide? R. Entonces, necesariamente, el triángulo, nuestro triángulo BOC, es un triángulo equilátero. Entonces, ese triangulito de verde resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces los ángulos internos miden 60 grados. El ángulo en O resultó igual a 60. Y si este ángulo mide 60, ese ángulo, ¿cómo está formado? Por dos radios, el radio OB y el radio OC. Por ángulo central le corresponde todo el arco BC, que tiene la misma medida, que mide 60. Pero este arco BC también está formado por dos cuerdas, por la cuerda de amarillo y por la cuerda de blanco. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad, que sería 30 grados. Entonces vamos a colocar. Entonces diremos por ángulo central le corresponde la misma medida. Entonces, ¿cuánto es esa medida? 60 grados. Entonces, todo el angulito 60, todo este arco es 60. Y ahora nuevamente por ángulo inscrito. Por ángulo inscrito le va a corresponder la mitad. Entonces nosotros regresamos por ángulo inscrito y X resulta igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Entonces sería el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Nos dice, en la figura A, B y C son puntos de tangencia. Si la medida del arco QR es 40 grados y la medida del arco ST es 80 grados, hay X. Entonces colocamos aquí la solución. Y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Nos dicen que en la figura A, B y C son puntos de tangencia. Y luego nos dicen que la medida del arco QR es 40 grados. Y el arco ST es igual a 80 grados. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar ese angulito X, ¿qué es lo que se observa? Que nuestro ángulo de 40 grados, este arquito de 40 grados, ¿cómo está formado? Está formado por dos cuerdas, ¿no? Aquí justamente estamos observando. Primera cuerda BQ y segunda cuerda VR. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde la mitad. La mitad va a resultar igual a 20 grados. Eso es por ángulo inscrito. Luego, nuestro arco ST es 80 grados. Ese arco, ¿cómo está formado? Por dos cuerdas. Por la cuerda VS y por la cuerda VT. Entonces, nuevamente, por ángulo inscrito, ¿qué le corresponde? Le va a corresponder la mitad, ¿no? Entonces, nuevamente diremos por ángulo inscrito, le corresponde la mitad. La mitad de 80 resulta igual a 40 grados. Entonces, ya conocemos que este angulito mide 40 y este angulito superior también resultó igual a 20 grados. Entonces, ahora borramos y vamos a observar lo siguiente. Nosotros queremos hallar este angulito X, pero ese angulito X para la circunferencia menor está formado por la tangente VA y por la tangente
VC. Entonces, como los puntos A y C son puntos de tangencia, entonces diremos que el ángulo X más el arco AC siempre deben sumar 180 grados. Entonces, quiere decir que todo el arco AC es la diferencia. La diferencia va a ser igual a 180 grados menos X. Entonces, todo este arquito es 180 grados menos X. Entonces, ya conocemos nuestro arco AC es la diferencia 180 grados menos X nada más. Y sabemos que todo, la vuelta completa es 360. Como va 180 grados menos X, entonces la otra vuelta va a ser 180 grados más X. Entonces ya conocemos que este arco, nuestro arco AC, resulta siendo 180 grados más X. ¿Para qué? Para que la vuelta completa sea de 360. Se cancela y suma 360. Entonces, llegamos a obtener que el arco AC, este arquito, el arquito AC hacia la derecha es la suma. 180 grados más X. Entonces, nuevamente, por ángulo inscrito, o sea, el arco de azul está formado por estas dos cuerdas, por la cuerda AB y por la cuerda BC. Entonces, como está formado por esas dos cuerdas, ¿qué le va a corresponder? Por ángulo inscrito le corresponde la mitad. Y la mitad, ese angulito ABC, resulta igual a 90 grados más X. Entonces, por ángulo inscrito, encontramos que el ángulo en B es 90 grados más X. Por opuestos al vértice, tiene la misma medida. O sea, este ángulo resulta siendo igual a 90 grados más X. Eso es por opuestos al vértice. Entonces, 90 grados más X medios, ¿no? 90 grados más X medios. Ahora solamente trabajamos en el cuadrilátero. Este cuadrilátero de morado, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Porque está pasando una circunferencia por sus 4 vértices. Entonces, como es un cuadrilátero inscriptible, la suma de los ángulos opuestos debe ser igual a 180 grados. Entonces, como se trata de un cuadrilátero inscrito, entonces tendremos que la suma de todo este ángulo es 20 grados, más X más 40. ¿Más quién? Más este ángulo, 90 grados, más X medios, es igual a 180. Entonces pasamos aquí a restar y X es igual a 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. La figura muestra la ventana de una iglesia en la cual se ha colocado una estructura de forma triangular ABC, formada por varillas de fierro y vidrio catedral de diferentes colores. Si la varilla AM mide 75 centímetros, AB es igual a BC y BM es igual a MC. Hay la longitud de la varilla BH. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a dibujar aquí justamente nuestra ventana. Tenemos que se trata de una ventana de una iglesia que es en su estructura, tiene varillas y está también formado por vidrio catedral, ¿no? Entonces, y además dentro de esa ventana tenemos justamente la estructura triangular ABC. Por dato, nos dicen que la longitud BM es igual a MC. Entonces, por este dato resaltado, BM es igual a MC.
Como no conocemos, vale rectangulito y también es rectangulito. Pero también nos dicen por dato que la longitud AB es igual a BC. Entonces, todo AB es igual a BC. O sea, BC viene a ser 2 rectangulitos, AB también es 2 rectangulitos. Y nos preguntan, ¿hay la longitud de la varilla BH? O sea, nos están preguntando por toda esta perpendicular, por la altura BH para nuestro triángulo ABC. Entonces, para poder hallar esa longitud, ¿qué es lo que se observa? Que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Como el lado AB es igual a nuestro lado BC, entonces se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces la altura también es todas las líneas notables. Recordemos, en todo triángulo isósceles, que se recomienda trazar la altura, porque esa altura va a ser mediana, bisectriz, va a ser mediatriz. Entonces, este punto H es punto medio, vale cadena y también resultó siendo cadena. Luego se puede observar que este punto N, ¿qué tipo de punto es? O sea, digamos que este punto N es la intersección de la mediana AM y es la intersección de la mediana BH. Mediana BH, mediana AM. Ese punto de intersección se le conoce como el baricentro para nuestro triángulo ABC. ¿Y qué hace el baricentro? El baricentro divide a la mediana en la razón de 1 a 2. Si nosotros colocamos que la longitud NM sea K, entonces la longitud AN es el doble. El doble va a resultar igual a 2K. Entonces, ya encontramos que la relación es de 1 a 2. Eso es por ser baricentro. Pero nos dicen que toda esta varilla AM es igual a 75 centímetros. Entonces, en este segmento, 2K más K, 3K es igual a 75. Entonces pasamos a dividir y el valor de K va a ser igual a 25. Y si K resulta igual a 25, quiere decir que la longitud AN, esta longitud AN es el doble de K, que sería 50. Entonces, ahora borramos el 2K y colocamos 50. Entonces, ya encontramos que la longitud AN es 50. Entonces, ahora trabajamos en el punto N. Este angulito todavía no lo hemos agarrado, ¿no? Todavía no hemos usado. Este angulito, 53 grados. Por opuestos al vértice, 53 grados. Por eso era el objetivo, hallar esta longitud AN para poder trabajar en el triángulo rectángulo AHN. En ese triángulo rectángulo, 53, 90, el ángulo en A es 37 grados, cuya hipotenusa es 50. A 37 grados se le opone justamente 3 por 10, ¿no? Hipotenusa, 5 por 10 a 37, se le opone 3 por 10, que va a ser igual a 30. Entonces ya conocemos que esta longitud es igual a 30. Y si esta longitud es 30, como el punto N, recordar que este punto N es baricentro. Entonces, como el punto N es baricentro, la relación es de 1 a 2. Si vale 30, arriba sería 2 por 30, que va a ser igual a 60. Entonces, la respuesta, nos preguntan por toda la longitud BH. BH viene a ser igual a 30 más 60, que resulta siendo igual a 90 centímetros. Entonces, podremos afirmar que toda esta longitud BH es igual a 90 centímetros. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 8. Tomen la captura. Vamos a una más. El ejercicio número 9.
Nos dicen en la figura se tiene un parque determinado por el cuadrado ABCD, cuyo perímetro es 48 metros, en el cual se ha realizado una extensión de terreno y para regar dicha extensión se ha colocado un grifo en el centro O de la circunferencia inscrita en el triángulo CDE. Si CE es igual a 13 metros, AE es igual a 17 metros, ahí la longitud del inradio. Entonces, aquí en la solución vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen, se nos están preguntando por la longitud del inradio del triángulo CDE, pero este ángulo en D resultó siendo de 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, el suplemento también resultó siendo de 90 grados. Entonces, quiere decir que se trata de un triángulo rectángulo. Y siempre que nosotros quisiéramos hallar la longitud del radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, que se le conoce también como el inradio de ese triángulo rectángulo, es aplicar el teorema de Poncelet. ¿Y qué nos dice Poncelet? Que la suma de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más 2 veces el radio de esa circunferencia inscrita. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Los dos catetos y la longitud de la hipotenusa. Empezamos. Nos dicen que se trata de un parque determinado por el cuadrado ABCD. Entonces, el ABCD es un cuadrado. Por ser cuadrado, los ángulos internos miden 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud. Luego tenemos aquí nuestra circunferencia inscrita en el triángulo CDE. Y en el centro de esa circunferencia está ubicado el grifo. Si la longitud CE vale 13 metros y la longitud AE vale 17 metros, halle la longitud del inradio. Se nos preguntan por la longitud R nada más, ¿no? Entonces, para poder hallar esa longitud R, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Nos dicen que el perímetro del cuadrado es 48. Entonces, el perímetro es la suma de los 4 lados. Pero como los 4 lados son iguales, sería 48 entre 4 le corresponde igual a 12, ¿no? Entonces, sería el valor de A, sería 12. ¿Está bien? Entonces, estamos colocando inicialmente que el lado del cuadrado resulta siendo A. Y por dato ese perímetro es 48. Entonces sería 4A igual a 48 y el valor de A resulta igual a 12. Entonces, este lado CD vale 12. Entonces, ahora trabajamos aquí. Este lado AD también es 12. También vale 12, pero como todo es 17, esta longitud de E resulta siendo igual a 5 nada más. ¿Ya? Entonces, como toda la longitud AE mide 17, entonces DE es la diferencia que va a ser 5. Entonces, para ese triángulo rectángulo, ahora borramos nuestro cuadrado y trabajamos para el triángulo, para este triángulo de morado. En este triángulo de morado ya conocemos sus 3 lados y de frente aplicamos el teorema de Poncelet. Entonces, ¿qué nos dice Poncelet? Que la suma de ambos catetos, cateto 12 más el cateto 5, 12 más 5 es igual a la longitud de la hipotenusa 13, más 2 veces la longitud del radio de la circunferencia. Entonces, de aquí operando, ese radio resultó igual a 2. Entonces la respuesta sería la longitud del inradio del triángulo rectángulo CDE es de 2 metros. La respuesta es la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 9. Ya, les muestro la 10 para que le tomen captura, por favor, y las claves. Este es el ejercicio número 10, que es aplicar Pitot, ¿ya? Era Poncelet y Pitot.
Primero se aplica Pitop para poder justamente hallar ese lado, ¿no? Y luego con Select en el triángulo de celeste, ¿ya? Ahí tienen la solución del ejercicio número 10. Y les muestro las claves de ejercicios. La 1 sale avión, la 2 sale beso, la 3 sale beso, la 4 sale enano y la 5 sale avión. Ya, fue la clase de hoy, jóvenes. Más bien, disculpen al inicio por la demora, sino que no figuraba en mi equipo el aula, ¿no? Por eso es que me demoré al ingresar, ¿ya? Entonces, pero ya para la siguiente clase sí. Entonces, vamos a ingresar un poco antes para ver si hay alguna consulta, alguna duda de esta semana. ¿Ok? ¿Ninguna consulta? Ok, jóvenes. Entonces nos vemos el próximo viernes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Miss, Bye, hasta cuídese. luego. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, jóvenes. Gracias, Miss, cuídese. Gracias, profesora. Gracias, gracias.